a Colosenses, vamos a seguir con la serie de amor por todos los santos, y vamos a Colosenses a partir del versículo 9 al versículo 12. Cuando ya lo tengan me dicen amén. ¿Ya lo tienen? Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. En todo ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo temor, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda la paciencia y longanimidad. Pero yo quiero darles la versión de la Biblia, el lenguaje sencillo, del mismo versículo, del 1 al 11. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ya lo tienen todos? Aquí hay algo bien importante, es que ¿qué era lo que ellos pedían a los hermanos? Cuando oraban a ellos pedían que fueran llenos de ¿qué? Del conocimiento de Dios en sabiduría e inteligencia. Y Pablo en realidad se preocupaba por el bienestar espiritual. Lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos por la situación espiritual de nuestros hermanos. Es por lo que nosotros debemos de orar. Tenemos como responsabilidad de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, crecer en la voluntad de Dios, conocer a Dios. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? Es algo que nosotros tenemos que ver y orar y clamar a Dios porque seamos llenos del conocimiento de Dios. Dice que el primero es que nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios. Y esa sabiduría de Dios, si tú no la tienes, lo que dice Santiago 1:5 dice que si nosotros queremos sabiduría, la pidamos a Dios y Dios nos la dará sin reproche alguno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es conocimiento de Dios, es adquirir la sabiduría de Dios y tener la inteligencia de Dios. Y estudiar, ¿cómo lo podemos tener? Solamente pidiéndole a Dios, estudiando su palabra, conoceremos la voluntad de Dios. Porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, nosotros no caminamos, no sabemos a dónde vamos. Desechando también el pecado de nuestra vida. Debemos de pedir sabiduría, debemos de estudiar la palabra de Dios, desechando el pecado. Y aquí es algo bien importante, es desechando el pecado. Muchos cristianos padecen de estrabismo espiritual. El estrabismo espiritual, para no hablar mucho en medicina, es que los ojos se separan. Y a veces la gente ve un ojo al mundo y un ojo a Dios. Y ese estrabismo espiritual es realmente seguir apapachando nuestra vida pasada. Y es lo que nosotros tenemos que estar. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que aprender a ver exactamente la palabra de Dios. Practicando el verdadero amor también. Debo de practicar el amor, porque dice en la palabra de Dios que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Pero el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es hacer la voluntad de Dios. Empezamos por ahí, conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué era necesario el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Por qué es necesario? Dice la Escritura en Proverbios 1:7 que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Para tratar, al conocer la voluntad de Dios, voy a adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es el temor de Dios? Es el principio, es reverente, es el temor reverente a Dios, que no quiero lastimarlo, no quiero lastimar a la persona que más amo. Ese es el temor a Dios, no es miedo. Son cosas muy diferentes, el amor, el miedo y el temor. Lo que nosotros tenemos que hacer es respetar, es temor reverente, que me va a preocupar, ¿sí? Lastimar a Dios. ¿Qué pasó con Judas?
El pecado de Judas no fue haber vendido a Dios por 30 monedas. Esa fue la consecuencia del pecado. Eso fue haber dado a luz al pecado. Lo que realmente fue lo que le permitió lo que Judas hizo fue haber permitido que el pecado entrara en su corazón. Fue la avaricia por la traición a Dios. ¿Por qué? Porque no había temor en él. ¿Viste lo que pasa muchas veces? Que nosotros no tenemos el temor a Dios y lastimamos a Dios, porque no conocemos lo que es el temor a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces nosotros podemos considerar que también vendemos a Dios, pero no lo vendemos por 30 monedas. Lo podemos vender por una. En Gálatas 5:19, yo se los leo. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Siguen las tradiciones de hombres y sus consecuencias se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Esa es la moneda de cambio que nosotros hacemos. Si nosotros caemos en una situación de estas, nosotros estamos volviendo a vender a Cristo, lo estamos volviendo a crucificar, ¿sí? Por eso el temor de Dios es reverente, es no lastimar a Dios, es desechar el pecado de nuestra vida, ¿sí? Porque por cuanto todos habíamos pecado, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero el temor de Dios, el amor a Dios, es lo que nos ha llevado a la presencia de Él. Tener el temor de Dios. Y parte de esto, a veces lo más difícil que podemos hacer, y lo hacemos muchas veces inconsciente, son las tradiciones de hombres. A veces nos aferramos más a las tradiciones que a lo que la verdad de Dios dice, o lo que la voluntad de Dios dice. Porque me aferro porque las cosas son así, se deben de hacer así. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a dar la dirección correcta. Las tradiciones no deben de ser. ¿Por qué? Porque son tradiciones de hombre. Es lo que yo estoy adoptando a mi vida. Yo quiero darles un testimonio. Cuando yo trabajaba en Aeroméxico, yo entré a trabajar de 18 años a Aeroméxico y entré como mensajero. A los 4 años de estar trabajando ahí, me ascienden a supervisor C. Pero llega el momento en que viene una modernidad, cambiar los sistemas de archivo. Y a mí me preocupó, porque durante tantos años que había funcionado el archivo, controlábamos aproximadamente casi 19,000 empleados en Aeroméxico. Y cambiar toda la mentalidad, pues yo me oponía. Yo decía, ¿cómo van a cambiar un procedimiento que viene desde años para acá? Pero más que eso era mi temor a quedarme sin trabajo. El problema era que yo estaba abrazando las tradiciones, estaba haciendo los usos y costumbres. Y me oponía, hasta que un jefe que me estimó bastante me mandó a llamar y me dijo, ven, Marco, te voy a dar tres razones. La primera, no te opongas a lo que está pasando, porque contigo y sin ti lo van a hacer. Segundo, si tú no lo haces, una de dos, te hacen a un lado o te corren. Y la tercera, la única que te queda, es darte experiencia para que pase. Al cabo de 8 años que se hizo el cambio, por la experiencia que di, por el consejo que recibí, quité todos los usos y costumbres que tenía, me puse, yo no era cristiano, realmente consideré la sabiduría, la inteligencia, actuar con inteligencia. Lo que hice fue, a los 5 años, 7 años después de esto, me ascienden a jefe de archivo.
¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos aferramos tanto a nuestras costumbres y hacemos que no hacemos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nos guste o no nos guste. Pero el problema principal de conocer la voluntad de Dios es que tengo que hacer lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere sabiduría e inteligencia espiritual? Y la sabiduría es y viene de conocer la palabra de Dios. ¿Qué me va a dar la sabiduría? Conocer la palabra de Dios. A través de esto viene el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando yo tengo la sabiduría, cuando yo leo la palabra de Dios, estoy adquiriendo sabiduría y estoy tratando de conocer a Dios. Como consecuencia, la inteligencia es aplicar la sabiduría de Dios. No es oír, es hacer la palabra de Dios. ¿Qué pasa? La sabiduría de Dios viene por conocer la palabra de Dios. Yo la tengo, yo sé la palabra de Dios. Pero la inteligencia, ¿qué es? Aplicar la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en la palabra de Dios, no hay más necio que el que se pone con un necio. Esa es la sabiduría de Dios. La inteligencia, ¿cuál es? Pues no me pongo con un necio. ¿Sí me explico? Esa es la inteligencia espiritual. Es ser prudentes. Es que Dios ponga en nosotros la sabiduría, que ponga la palabra de Dios en nuestra vida para poder actuar con sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Y ser llenos del conocimiento de la sabiduría e inteligencia espiritual nos ayudará a poder saber qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. En Santiago 1:22 dice: ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra, actuar con sabiduría. Por eso la oración era que oremos por la voluntad de Dios, que tengan conocimiento de Dios en inteligencia y sabiduría. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. El tener el conocimiento de Dios, adquirimos sabiduría, aplicamos la sabiduría con inteligencia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Porque hay un versículo que a mí siempre me ha impactado, y creo que son de los primeros versículos que yo me aprendí. Dice que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. No olvidemos lo que leemos, apliquemos con sabiduría, con inteligencia las cosas. Ese es el conocimiento, eso es lo que nosotros estamos orando y clamando, porque todos tengamos el conocimiento perfecto de Dios. ¿Sí? El ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría nos ayudará a poder estar preparados contra los falsos profetas. Saber la palabra de Dios. Y eso se le llama discernimiento. El conocer la palabra de Dios, el actuar con la sabiduría de Dios, podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. En 1 de Tesalonicenses 5:21 dice: retener lo bueno, desechar lo malo y abstenerse de lo malo. ¿Pero qué nos lo va a dar? El conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a actuar con este discernimiento, con sabiduría e inteligencia? Porque conocemos la palabra de Dios. No vamos a ser engañados. Dice que aún los escogidos serán engañados. Esa es nuestra oración, hermanos. Que conozcamos la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios. Hoy en día debemos dedicar tiempo de nuestra vida para familiarizarnos con la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que haga su palabra, que le hagamos su palabra en nuestra vida. ¿Qué era lo que ellos pedían por estos hermanos? Que anduvieran como es digno del Señor. Eso es lo que pedían también en oración. Ya tienen conocimiento de Dios, pero hay que ser dignos. Caminar, que anduviéramos como es digno del Señor. Y eso es posible únicamente cuando primero nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo no puedo caminar dignamente del Señor si yo no conozco la palabra. ¿Qué indica el andar? Es una actividad.
No debemos estar satisfechos con solo recibir. No es lo mismo hacer que saber. Podemos saber y ser cristianos intelectuales, pero no hacemos la palabra de Dios. Nuestro modo de andar debe de ser digno del que tiene Jesús en su vida. Nunca debemos hacer nada que avergonzar a nuestro Dios. Si realmente conoces la palabra de Dios, nunca vas a avergonzar a Dios. Yo decía, y ese es el anhelo de mi corazón, que así como Dios le dijo a Jesús cuando se bautizaba, este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. El deseo de mi corazón es que Dios me diga, tú eres mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Y eso es lo que queremos. Que cada uno de nosotros, conociendo a Dios, que Dios te diga a ti, tú eres mi hijo amado en que tengo complacencia. ¿Por qué? Porque eres digno de caminar en la palabra de Dios. Porque eres digno de tener sabiduría de Dios. Porque eres digno de actuar con inteligencia espiritual. Ese es caminar en Dios. Ese es el conocimiento de la voluntad de Dios. Que seamos dignos para Él. Andar como es digno es la actividad, no es una pasividad. Es andar en luz, como Jesús es luz, en novedad de vida, que sea renovada nuestra mente, que no nos conformemos a este tiempo, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, honestamente, porque Él es honesto, por fe, en amor y según sus mandamientos. En 2 de Juan dice que los mandamientos para los hijos de Dios no son gravosos. No son gravosos. Para los que somos hijos de Dios, para los que hacemos la voluntad de Dios, para los que estamos caminando dignamente en la palabra de Dios. Que anduvieran agradando a Dios en todo. El propósito es que nos ayuden, que nos ayuda es para ser bendecidos por Dios. Tenemos la responsabilidad de llevar fruto. Todo pámpano de mí, dice en Juan 15:2, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré. Pero aquí lo que más me llama la atención es que andaremos agradeciendo a Dios en todo y dando fruto. Hay que ser agradecidos con todo lo que Dios da, pero hay que dar fruto. Y dice, todo pámpano que en mí, todo pámpano que en mí. ¿Qué quiere decir? Unidos en oración, unidos con Dios. Porque Dios no se queda atrás, Dios siempre va caminando contigo, va dentro de ti. Porque somos el cuerpo también de Cristo. ¿Sí? Dice, los frutos del Espíritu deben de estar constantemente, deben de estar activamente en nosotros. Para poder dar fruto, tenemos que tener el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, lo que dice Gálatas 5:22, es amor, gozo y paz. Pero a través del amor, gozo y paz que Dios me da, lo que se refleja en mi vida es el amor, el gozo y paz. Perdón, la paciencia, la benignidad y la bondad. Eso es lo que refleja el amor, el gozo y la paz. Pero ¿cómo lo puedo externar a los demás? Con fe, con mansedumbre y con templanza. Contra tales cosas no hay antídoto. El fruto del Espíritu es lo que nosotros debemos de caminar. Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, mansedumbre y templanza. Y esto es lo que debemos de reflejar a los demás. Eso es conocer la voluntad de Dios. Eso es caminar en Dios. Mostrar eso. El cristiano es exhortado a ocuparse en buenas obras. Ya dimos fruto, ya tenemos el conocimiento de Dios, ya tenemos la sabiduría de Dios, ya estamos caminando en el fruto. El fruto, aquello que nos demanda Dios, ¿sí? Que anduvieran agradando a Dios en todo y dando fruto en el conocimiento de Dios y fortalecerlos en el poder de Dios.
En el momento que yo conozco la voluntad de Dios y hago la voluntad de Dios, hoy tengo que dar agradando a Dios en todo, porque ya conozco cuál es su voluntad, y a través de esto tengo que dar el fruto y el conocimiento de Dios, para que seamos fortalecidos en el poder de Dios. Solamente conociendo la palabra de Dios puedo ser fortalecido, porque conocemos la voluntad de Dios. Si agradecemos a Dios, seremos fortalecidos en todo. Dice que si nosotros nos sometamos a Dios, resistiremos al diablo y el diablo huirá. Ese es el poder de Dios. Pero ¿por qué lo tengo que agarrar a mi vida? Esa es la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios es agarrar esta palabra a mi vida. Dice, someteos a Dios, pues resistir al diablo y él huirá. Cuando yo agarro la palabra de Dios a mi vida y adquiero esa sabiduría, puedo enfrentarme contra el enemigo. Y algo te voy a decir, tú no puedes pelear con el enemigo cuando tú no sabes cómo estás con Dios. Porque te metes a luchar y haces guerra espiritual, lo que tú quieras, y tu vida no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no conoces la voluntad de Dios. Y si damos frutos, seremos recompensados. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seas mis discípulos. Lo importante de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y podamos dar frutos, porque Dios nos va a llamar discípulos. Y déjame decirte, hermano, que ojalá que llegáramos a la estatura del siervo inútil, porque ni siquiera hemos llegado a esa estatura. El siervo inútil es aquel que hace apenas lo que dice el Señor. No hemos llegado ni a esa estatura todavía, a ser siervos inútiles. ¿Cómo debemos de dar fruto? Por la paciencia. La paciencia significa perseverancia. Y la palabra longanimidad habla de soportar hasta el fin. ¿Cómo voy a dar fruto? Con paciencia y dominio propio. Tengo que dominar mi carne, porque el mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Pero siempre el enemigo va a venir a robar, a matar y a destruir. Pero si yo me someto a Dios, voy a resistir al diablo y él va a huir de él. ¿Y cuál es esa herencia? En el versículo 12, si lo tienen abierto todavía en Colosenses 1:12, ¿cuál es esta herencia que gozan los santos en luz? ¿Cuál es esa herencia? Versículo 12. ¿Cómo tenemos y seremos partícipes de la herencia de los santos en luz? Dice que orar por los hermanos, ser llenos del conocimiento de Dios para conocer su voluntad y aprender sabiduría y aplicar la inteligencia. Caminar como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en buena obra, con paciencia, con perseverancia, con gozo. Eso es lo que nos va a dar las puertas, va a abrir las puertas para que lleguemos exactamente a ser partícipes de la herencia de Dios. Orar por los hermanos es una responsabilidad que tenemos. Por eso lo que hacemos en la congregación aquí en Tierra Prometida es que todas las oraciones se meten en la cajita, se meten en el WhatsApp y todos empezamos a clamar a Dios, porque eso es lo importante. Queremos ser partícipes de la herencia que tenemos en el cielo. Y la respuesta nos da la Biblia. ¿Cuál es esa herencia? La herencia es la vida eterna, que es incorruptible, incontaminada y eterna. Esa es la vida eterna. Incorruptible, incontaminada y eterna. Y esta es la vida eterna. Y volvemos a la voluntad de Dios: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Eso, todo lo que vimos ahorita en esos versículos se concreta en eso, hermanos. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste.
esos versículos que acabamos de ver se encierran en eso, en que podamos tener la vida eterna. Y la vida eterna no es algo, el pacto que hizo Dios en la tierra lo vamos a tener en el cielo, porque esa es la vida eterna. Y algo que podemos considerar, y siempre debe de motivarnos a no permitir que anide el pecado en nuestras vidas, como lo que pasó con Judas. No debemos de permitir que el pecado anide en nuestras vidas, en nuestra cabeza. Podemos ser tentados, pero someteos a Dios, resistir al diablo, bien. Las acechanzas siempre van a estar diario van a estar las acechanzas. Y no todo, y algo bien importante que debemos de considerar, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Ahí asumimos esa parte de Colosenses. Vamos a Colosenses 1:13. Vamos a ver la doctrina cristiana y la persona y la obra de Cristo. La doctrina cristiana, la persona y la obra de Cristo. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Si no, yo me adelanto y ya. Ya tengo poco tiempo y no quiero ponerme más de lo debido, porque siempre tengo el don de continuidad, entonces me sigo de más. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habita toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieras fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo hablo y fui ministro. Aquí Dios nos habla, Jesucristo está haciendo que Él fue el que nos está reconciliando a través de la sangre, de su sangre que fue derramada en la cruz. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Él nos dio ya una posición. Somos de un linaje escogido, de un gran sacerdocio, de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso fue lo que se consiguió en la cruz. Él anuló todo lo que era contrario a nosotros. Y este es el conocimiento de Dios. Que reconozcamos lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿sí? Por medio de la obediencia al Evangelio. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Venimos a ser añadidos por el Señor a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y déjame decirte, hermano, que todos necesitamos la iglesia. No sé ustedes alguna vez en mi niñez sí, pero ¿oyeron del llanero solitario?
¿Quién? A ver, levanten la mano, ¿quién dijo de pianero solitario? Pues no andaba solo porque andaba con todo, ¿no? O sea, necesitamos los unos de los otros. ¿Sí? Necesitamos una iglesia. Y creo que esta es la mejor iglesia. Y no lo digo porque esté aquí, sino porque la presencia de Dios está en nosotros. Dios no está en un lugar. Dios está en tu corazón. Y tú traes a Dios aquí, a este lugar. Porque aquí es donde alabamos a Dios, donde aprendemos de Dios, donde escuchamos su palabra de Dios. Ese es lo que es la congregación. No es venir a buscar a Dios. Dios lo buscas en intimidad, a rodillas. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él está en todos lados. Él no está en un solo lugar. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Porque si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. Porque a través de la resurrección de Cristo Dios nos dio vida. ¿Y nos dio vida en qué? En la abundancia. Debemos de recordar que pasamos de condición de pecado a condición de hijos de Dios. Por la misericordia y gracia de Dios al reino de su Hijo amado. Eso fue lo que pasamos a hacer. Por la misericordia y la gracia de Dios al reino de su Hijo amado. Pablo nos enseña que es por medio del derramamiento de sangre de Cristo como tenemos la redención por su sangre. La frase ¿en quién? Nos muestra que es en Cristo, no es en otra persona. Es solo en Cristo. En Cristo. Y en Cristo es donde se encuentran todas las bendiciones. Cristo es nuestra bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. En Efesios 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ese es lo que Jesús vino a hacer a nuestra vida, ¿sí? La persona y la obra de Cristo. Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Y Colosenses nos lo explica. Porque siendo Él el primogénito y teniendo autoridad, Él es la cabeza de la iglesia. Nadie más puede ser cabeza de la iglesia. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Y déjame decirte algo. ¿Cómo puedes demostrar que tienes el Espíritu Santo en tu vida? Hay una señal muy fácil. Cuando te sujetas a las autoridades. Eso es la muestra que estás caminando en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se sujetó a su Padre. Y fue tanto la sujeción al Padre que por obediencia murió. Y si tú quieres saber cómo está tu corazón, cómo estás caminando en el Espíritu, es porque te sujetas a las autoridades, nos guste o no nos guste. Yo fui muy rebelde antes de conocer a Cristo. Yo me peleaba, yo me bajaba del coche a pelearme con los policías. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Le metía cada susto a mi esposa porque me bajaba. Es más, hacía hasta lo posible porque al policía que me estaba infraccionando pasaron a patrulla y lo encuartelaran. Y lo encuartelaban porque yo era mentiroso y les decía y hacía todas las cosas. A mí me costó mucho trabajo, hermanos, sujetarme a las autoridades.
mucho trabajo. Pero cuando yo supe esto, que cómo podía saber si tenía el Espíritu Santo en mi vida, es porque tenía que estar sujeto a mi autoridad. No me gusta. Y a veces los policías, hijo, casi les digo, si no te lo llevas o te lo mando, ¿no? Pero a veces tenemos que soportar, porque hay policías que los contratan para trabajar, pero no para pensar, y nos metemos en un problema, ¿sí? Entonces ese tipo de situaciones tenemos que soportar nosotros, porque son autoridades, son puestas por la autoridad, no podemos hacer nada, ¿sí? Cristo es la imagen de Dios invisible. Jesús les decía a sus discípulos: muéstranos al Padre. Cuando Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que yo sí te puedo decir es que caminando en Cristo no pidamos señales a Dios. Porque en el momento que nosotros le pidamos señales a Dios o pruebas a Dios, no estamos creyendo en Él. Nuestra fe está puesta en lo que vemos, no en lo que sentimos. Por eso Jesucristo es la imagen de Dios invisible. El Dios es la imagen. Por eso le decía a sus discípulos: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Y podemos considerar, está hecho, en la palabra escrita está, ¿qué fue desde el principio? En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo se hizo hombre para padecer como hombre, para morir como hombre y resucitar como Dios. Eso es lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Por eso, lo mejor que podemos hacer es considerar, conocer perfectamente la voluntad de Dios para saber en qué posición estamos. Vamos a Colosenses 1:24. Y vamos a ver al cristiano en el trabajo de perfeccionar a otros. Lo que Colosenses nos dice lo que debemos hacer. Y cierro con este versículo, con el versículo 24. 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es lo que sufría Pablo por la iglesia. ¿Por qué pasaba aflicciones? Pasó muchísimas cosas, fue encarcelado, fue maltratado, fue golpeado, todo por amor a la iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros por la iglesia, mis hermanos? Solamente dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, Padre Todopoderoso, que esta palabra que llegue al corazón, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, así como llegó a mi vida. Te doy gracias, bendito Padre, porque sabemos, Señor, que mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y nosotros luchamos cada día, Señor, porque la vida eterna, Señor, no la des a nosotros, Padre, porque te conocemos a ti, te reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias te doy, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias a Dios, gloria a Dios.